Soy Sergio Cheifric y cuento mi libro El llamado de la especie. El valor de la memoria en el relato es un valor relativo en la medida en que el relato se presenta como una serie arbitraria y pretendidamente inconexa de situaciones ocurridas en el pasado. Sabemos que la memoria siempre es selectiva, de cualquier manera como se presente, y a mí me interesaba en esta novela hacer algo diferente respecto de la representación del recuerdo, de la memoria, de como lo había hecho en otras novelas mías. El cambio de nombres que ocurre de manera así tan deliberada y sin anuncios y sin justificación, obedece a una decisión también arbitraria que yo tomé en ese momento, que se relacionaba con la valoración que le quería dar a la idea del personaje en esta novela, porque yo concebía esta novela como una suerte de ejercicio donde yo podía esbozar algunas ideas sumamente arbitrarias, repito, fragmentarias y muy caprichosas en el buen o mal sentido de la palabra, no sé, respecto de lo que yo quería hacer con mi narrativa. Entonces, así como antes mencionábamos que los recuerdos son sumamente arbitrarios, concisos y fragmentarios, yo me pregunté por qué los personajes siempre tienen que llamarse igual y en esa medida, ¿qué pasa si de pronto un mismo personaje, un protagonista, cambia de nombre? ¿Hasta qué punto la narración puede resistir eso? Y hasta qué punto el lector también lo puede resistir. Fue como una especie de ejercicio, digamos, porque nunca me gustó esa autoridad veleidosa de los protagonistas o de los personajes dentro del mundo de la literatura, ¿no? Hay obras que responden, que se superponen completamente a la personalidad de un personaje. Entonces, en mi literatura yo tiendo como a adelgazar, a quitarle densidad a esas instituciones tan fuertes del espacio literario, como en este caso los personajes. Seguramente a todos los lectores les pasa algo similar, pero yo quería combinar esa suerte de fractura o de sorpresa con la idea de indecisión, ¿no? Porque me interesaba que el texto propusiera una serie de zonas flotantes o de zonas indecisas respecto del significado general de la novela. Entonces yo suponía, quizá me equivoqué, no lo sé, que cometiendo esa suerte de arbitrariedad con el nombre de los personajes, ampliaba la posibilidad de la indecisión del lector, ¿no? de que el lector tuviera que volver al comienzo de la página o al comienzo de cada mini capítulo o varias páginas anteriores para ver qué estaba ocurriendo con esa novela. En realidad a mí me interesan, tanto como lector como escritor, me interesa la literatura que te plantea algún tipo de desafío, de incertidumbre, ¿no? Cuando uno está leyendo algo que no sabe si es literatura o no es literatura, creo que es como la experiencia más genuina de la lectura, ¿no? Pero la teatralidad de la obra me parece que también, por un lado, obedece a cierto esquematismo de la narración, porque al ser concebida como una serie de ejercicios episódicos, todo lo relacionado con la mecánica teatral tenía que estar puesto en primer lugar. La profundidad, la individualidad de la conciencia individual de la narradora es una conciencia en verdad muy poco profunda.
que se maneja más bien por asociaciones con el recuerdo, o asociaciones inmediatas, asociaciones con lo urbano, con lo social, etc. Pero no tiene una gran profundidad. Por lo tanto, la identificación que puede establecer el lector con esa voz, con esa narradora, es muy precaria. Y en la medida que es precaria, creo que había que como sobredimensionar ese efecto de teatralidad, y de ahí la circulación permanente de personajes, diálogos truncos, gestos también coartados, etc., ¿no? Me pareció también que la novela podía ser, yo la podía proponer como una especie de parábola o como una especie de fábula en el sentido más abstracto de la palabra, o sea, no con la idea de ofrecer un contenido o una enseñanza moral, política o psicológica particular, sino de utilizar elementos de esas formas narrativas como la fábula o la parábola para tratar de derivarlo hacia otro lado, ¿no? Entonces, de ahí la repetición de algunas escenas y esa suerte de teatralidad, ¿no? La narradora analiza los papeles propios y los papeles de los otros personajes, porque también, ¿cómo decirlo? La novela está concebida como una suerte de interpretación socio-metafísica de la realidad, ¿no? No me interesaba ofrecer una lectura de lo social de manera como si fuera un testimonio, una crónica, sino más bien me interesaba ofrecer algo diferente, o sea, cómo se puede hacer, cómo se puede construir, cómo se puede escribir una literatura que dé cuenta de lo social, del dolor o de la incertidumbre o de la confusión que nos produce el paisaje social, sin caer en una literatura transparentemente testimonial, transparentemente realista. Entonces, hay una serie de elementos que yo no sé cuál es el resultado final de todo eso, si se consigue un equilibrio, una armonía entre esos elementos, pero hay una serie de elementos que buscan eso, tratar de distanciar un poco la representación y la lectura de manera de que ese paisaje social, por un lado, esté directamente analizado a través de la voz de la narradora, pero por otro lado, con cierta distancia como para producir ese efecto de sorpresa y de confusión que creo que en general son los sentimientos que tenemos siempre ante lo social, ¿no? La incertidumbre. Durante el ascenso no había pensado en ello, en realidad no había pensado en nada, pero ahora, viendo el paisaje de techos mientras la luz modelaba el aire con sus variaciones, me dije, estas casas están habitadas, en cada una viven las familias, viven personas con un aliento y una virtud particular. No conozco a nadie, pero los abarco a todos. Si hago un esfuerzo puedo comprender sus pensamientos, alcanzar el sentido llano y profundo de su conducta, etc. Me lo pasé pensando cosas así, cosas por el estilo, desde un punto de vista bastante abstractas, pero desde otro, teniendo en cuenta que efectivamente ese pueblo existía, lo mismo que el río, los techos y sus habitantes, bastante concretas. Me detuve a pensar entonces, observando, y presentí la vida anónima palpitando indiferente, incluso indiferente para cada individuo, sostenido sin saberlo por el empuje de lo silvestre. Al advertir esto lloré. Yo no conocía a nadie aquí, circunstancia que a su vez estimulaba el llanto, porque quería decir que mi identificación con el lugar, sus pobladores, era mayor, o harto más verdadera en cuanto espontánea. Sin embargo, es un error asociar lo espontáneo con la verdad. Una prueba concreta era aquella misma población, tan verdadera como poco espontánea, levantada en un lapso de siglos.